Nuestra institución fue creada bajo ley 126 del 31 de diciembre del año 1919. Y en esa construcción de la fuerza, en el año 1919, nosotros fuimos creados originalmente como quinta arma del Ejército Nacional. Y a nosotros no nos debe sentir vergüenza haber nacido como parte del ejército, porque tenemos que entender que en Colombia no existía más fuerza militar en el país que el ejército colombiano, y era muy natural que la fuerza tuviera que emplear oficiales, suboficiales y civiles provenientes del Ejército Nacional para comenzar a elaborar los cimientos de lo que es nuestra institución hoy en día. Pero eso no significó que no pudiéramos construir nuestra propia identidad, y la identidad de la Fuerza Aérea comienza a construirse a través de prácticas. Y la práctica que quiero traerles a colación hoy en día, y que sirve también como derrotero para entender cómo comienza la especialidad de seguridad y defensa de la Fuerza Aérea Colombiana, se denominó la salada. ¿En qué consiste la salada? La salada es un ritual que se empleó en la aviación como bautismo para los aviadores que realizaban su primer vuelo solo. Después de que el aviador realizaba su primer vuelo solo, después de tener aproximadamente unas 40 horas de doble comando, le estoy hablando de la década de los 20 en Colombia, el aviador aterrizaba en su avión y era recibido por sus compañeros del turno de vuelo y también por los mecánicos de aviación, que era como se conocían en aquel entonces los suboficiales del área de mantenimiento. Ese grupo al unísono acompañaba a ese primer aviador que tenía la experiencia de volar solo por primera vez hasta la casilla de vuelos en la Escuela Militar de Aviación. Allí literalmente era arrancado del avión, despojado de sus prendas, de su overol de vuelo, bañado en aceite y pasto picado. Posteriormente era crucificado boca abajo y le daban tabla. Era un bautismo en el cual se simbolizaba que el aviador era bienvenido y tratado como igual dentro del grupo de aviadores. Era salvaje bajo los conceptos de hoy en día esta práctica, que a lo largo de los 100 años de la Fuerza Aérea ha tenido diferentes matices, acá han tenido cambios. La salada no se practica de la misma forma hoy en día. Ustedes le preguntan a aquellos cadetes que están ingresando en estos momentos de la Escuela Militar de Aviación, se darán cuenta que la salada hoy en día tiene otra connotación. Pero los oficiales de mayor antigüedad que nos acompañan hoy en día en este auditorio sabrán que lo que estoy diciendo se acerca a la realidad, a lo que se practicaba en aquella época. Pero era una práctica, como se lo menciono, exclusiva y excluyente. Exclusiva porque solamente intervenían en esa práctica aquellos que estaban directamente involucrados en la actividad de vuelo. Y excluyente porque tangencialmente se marginaba a aquellos que no hacían parte de la práctica de vuelo. ¿Y quiénes eran aquellos? Oficiales y suboficiales que desempeñaban labores distintas en la aviación militar como en el área de seguridad. Cuando comienza nuestra fuerza y se crea la primera escuela militar de aviación en el municipio de Flandes, Tolima, paralelamente aparecen las primeras tropas de aviación en la Fuerza Aérea Colombiana, pertenecientes al regimiento Sucre, que tenía como base Ibagué, y se envían los primeros oficiales de infantería del ejército colombiano junto con soldados responsables de la seguridad de la base aérea de Flandes. Pero ese grupo humano no intervenía en la práctica, no hacía parte de ella. ¿Y por qué no hacía parte de ella? Porque al no estar involucrados en la actividad de vuelo se conceptuaba que no tenían por qué participar en una actividad que competía directamente en las labores de instrucción y de formación de aviadores y mecánicos de aviación. Se comenzó a practicar en la década de los 20 porque en esos momentos es que inicia la historia de la Fuerza Aérea Colombiana. Y es un bautismo en el cual se recibe a un aviador, pero también se le manda el mensaje de que es igual a los demás aviadores, que no es distinto, está en igualdad de condiciones. Entonces se le humilla, pero se le recibe simultáneamente para que haga parte de ese grupo humano. Y ahí comenzamos a construir nuestro propio espíritu de cuerpo.
Si algo tiene en particular la aviación es que en esa construcción de espíritu de cuerpo, la Fuerza Aérea gradualmente comienza a diferenciarse de la misión que desempeñaba el ejército colombiano y para la cual se conceptuó originalmente la creación de la Fuerza Aérea Colombiana, es decir, un arma táctica que debía servir como apoyo a las operaciones del ejército colombiano en el territorio nacional. Pero la fuerza tenía que tener una misión diferente, no tanto táctica, sino mucho más estratégica. Esa práctica debe ser entendida también como una estrategia de subordinación. ¿Y por qué subordinación? Porque como les mencioné cuando comienza la historia de la Fuerza Aérea Colombiana, la totalidad de los oficiales, suboficiales y soldados provenían del ejército colombiano. Entre 1920 y 1941, ese fue el escenario. Pero en 1941 cambia algo en la Fuerza Aérea Colombiana, que es que por primera vez nuestra alma mater, la Escuela Militar de Aviación, comienza a incorporar sus propios bachilleres para realizar curso militar. Antes llegaban ya formados militarmente a la Fuerza Aérea. A partir de 1941 nosotros comenzamos no solamente a formar aviadores, sino también a formar militares. Y la única especialidad que existía en esa época era la de aviador. Aquellos que desafortunadamente no conseguían el objetivo de convertirse en pilotos eran eliminados de vuelo y solicitaban su retiro de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero a medida que la fuerza fue creciendo, fue cambiando, la institución comprendió que no podíamos desperdiciar ese talento humano que no conseguía convertirse en piloto y que podíamos aprovechar esos talentos de otra manera. Y aprovechar esa manera tiene que ver con la selección del personal. Como les mencioné, entre 1920 a 1927, la seguridad de nuestra infraestructura física, que estuvo compuesta inicialmente por la base aérea de Flandes, en la cual funcionó nuestra primera escuela de aviación militar entre 1920 y 1922, y posteriormente en Madrid, donde funciona actualmente el Comando del Mantenimiento Camán, entre 1924 y 1932, la seguridad física e instalaciones estuvo a cargo de las tropas de aviación que eran enviadas por el ejército colombiano. Pero en 1927 cambia algo la fuerza, que en 1927 se le da por primera vez la potestad a la aviación militar de incorporar y seleccionar a su propio personal responsable del área de seguridad. Eso cambia y rompe el paradigma de la fuerza, simultáneamente con la aparición de la salada, porque eso significa que a partir de entonces nuestra institución comienza gradualmente a acortar los vínculos de subordinación que tenía el ejército colombiano sobre la Fuerza Aérea. ¿Y por qué comenzamos a romper esos vínculos? Cuando se crea la Fuerza Aérea y se contratan misiones militares aéreas que vinieron aquí al país a enseñarnos cómo volar, tuvimos entre los años de 1920 a 1936 6 misiones militares aéreas que estuvieron en Colombia, 2 francesas, una suiza, una cubana, una alemana y una norteamericana. Esas misiones vinieron a darnos una instrucción de vuelo. Pero paralelamente el Ejército Nacional controlaba los procesos de selección del personal y controlaba el accionar de las misiones por los peligros intrínsecos que tenía la autonomía para la Armada Aérea. Había una necesidad de control, pero una necesidad de control no tanto enfocada para mantener la disciplina, sino fundamentalmente para que el objetivo con el cual se habían contratado las misiones estuviera articulado con la misionalidad de la fuerza, que no hubieran desvíos a la instrucción aérea que se pretendía realizar aquí en el país. Una instrucción aérea que tenía 3 etapas fundamentales: del vuelo primario, de la instrucción en mecánica y finalmente de las tácticas y técnicas apropiadas para el empleo de los medios aéreos en la defensa del país. Pero una defensa del país que no estaba mirada desde el punto de vista estratégico, sino fundamentalmente desde el punto de vista táctico, de cómo los aviones podían utilizarse en apoyo aéreo cercano para las operaciones militares. Pero también se derivaba ese control por la ubicación de la escuela. Debemos trasladarnos a la década de los 20 y la década de los 30 aquí en
Colombia, si tenemos dificultades hoy en día en transporte terrestre, fluvial y aéreo en diferentes zonas del país, imagínense lo que significaba desplazarse de Bogotá a Flandes, Tolima en la década de los 20. Era extremadamente complejo. Entonces, poder ejercer control y fiscalizar los recursos de una institución que dependía enteramente del aparato administrativo, logístico y operacional del ejército colombiano implicaba ejercer un control directo sobre la aviación. Pero en la medida que fue creciendo la aviación, fue necesario implementar tácticas de diferenciación que estuvo enfocada en 3 niveles: en los instructores de vuelo, en los alumnos y en los mecánicos de aviación. Mecánicos de aviación que gradualmente ampliarían el espectro de su accionar, de su operación. La palabra mecánicos de aviación denota un grupo humano que está dedicado a labores mecánicas para el mantenimiento de aeronaves, pero que no tenían condición militar. Esa condición militar solamente se quiere establecer en 1947, cuando se establece que los mecánicos de aviación comienzan a homologarse en los grados que tenían el cuerpo de suboficiales del ejército colombiano. Entonces, por ejemplo, el mecánico tercero era equivalente al cabo segundo en el ejército colombiano. En los alumnos de vuelo, porque originalmente en el 1920 los alumnos de vuelo eran principalmente oficiales enviados en comisión del ejército colombiano. Pero ante la necesidad de ampliar el número de aviadores, comienzan a abrirse cupos para la incorporación de civiles que ingresaban a la fuerza a realizar su curso como pilotos y posteriormente se escalafonaban como oficiales del ejército colombiano, enviados en comisión transitoria del servicio a la aviación militar. Y esa comisión transitoria del servicio con el tiempo dejó de ser transitoria y se convirtió en permanente, porque si algo tiene particularidad la aviación en sus inicios, es que la gran mayoría de todo ese cuerpo humano que fue enviado en comisión del ejército a la Fuerza Aérea no regresó al ejército, se quedó en la fuerza. Y fueron ellos los que gradualmente comenzaron a ocupar cargos distintos en la aviación. ¿Y por qué se amplió el centro? Porque los cursos en esa época eran pequeños. Hoy en día tenemos tanto nuestra escuela de oficiales como de suboficiales, que los cursos están conformados por 100, 150 o más aspirantes. Estamos hablando de una época en que los pilotos que se graduaban por promoción no pasaban de la decena. Nuestra fuerza comenzó con no más de 40 personas su historia, y hoy en día somos casi 14.000 hombres y mujeres, haciendo énfasis en mujeres, porque tampoco teníamos mujeres en aquella época. Las primeras mujeres ingresan a la Fuerza Aérea en 1979, y en el año 2006 tuvimos la fortuna de que una primera suboficial de la Fuerza realizó el curso de GASTA en la Fuerza. Y a partir de entonces gradualmente se ha ampliado el espectro de participación de la mujer en la institución, pero no siempre ha sido así. Las eliminaciones, las deserciones de vuelo eran una condición casi que permanente en la fuerza, porque la instrucción se daba en aviones comprados originalmente en Francia, posteriormente en Suiza, hasta que comenzamos a pasar a comprar equipo aéreo norteamericano que era difícil de pilotar. Hay que imaginarse y admirarse de las condiciones en las cuales se realizaba esa instrucción de vuelo. Hoy en día nuestras aeronaves militares y civiles cuentan con sistemas de posicionamiento global, pantallas sensibles al tacto donde aparece información de todo tipo que facilita la navegación aérea. No quiero decir con ello que el vuelo sea sencillo hoy en día. Lo que quiero decir es que en la época de la aviación, donde tenía que abrirse camino para todo, realizar la instrucción en aviones que a duras penas tenían un velocímetro, un altímetro, un medidor de aceite y un termómetro para regular la temperatura del motor, era de Airbus. Y en esas condiciones es que se realizaba la instrucción de vuelos. Ese periodo también vio que la comunión entre oficiales y suboficiales, en esta época como les conocía como mecánicos de aviación, fue la que forjó el espíritu del cuerpo, porque juntos constituían un grupo humano responsable de la operación aérea,
y al no ser más de 40 personas era necesario y obligatorio que trabajaran mancomunadamente y se integraran. Entonces era muy normal que inclusive los vínculos laborales y profesionales pasaran al ámbito familiar, en el cual oficial y mecánico de aviación dejaban de tener esa condición de subordinación a ser familia, porque se emparentaban entre ellos mismos. Había una sola escuela. Hoy en día, ¿cuántas unidades aéreas tiene la Fuerza Aérea Colombiana? Tenemos 7 comandos aéreos de combate, un comando aéreo de mantenimiento, un comando de transporte militar, 2 escuelas de formación, una escuela de capacitación. Tenemos 4 grupos aéreos. Solo que tenemos una sola base aérea, un espacio común donde habitábamos y compartíamos. Y acamparse también nuestros primeros civiles en la fuerza, que en diferentes profesiones, desde mecánicos, platoneros, carpinteros, aseadoras, secretarias, fueron incrementando gradualmente ese grupo humano y lo fueron complejizando, lo fueron heterogeneizando. Y al hacer mucho más complejo y mucho más heterogéneo y ampliar las capacidades de la fuerza, que tuvieron como punto de referencia un antes y un después en la historia colombiana y de la institución el conflicto colombo-peruano entre 1932 y 1933, nuestra fuerza alzó vuelo definitivamente. ¿Y por qué ese periodo es clave en la historia de la institución? Solamente para darles como referencia algunos de los elementos que componían la fuerza en 1932, el 1 de septiembre, cuando arrancó el conflicto colombo-peruano, a como lo terminamos en junio de 1933. En el 32 teníamos una sola base aérea, la base de Madrid. Menos de un año después teníamos la Escuela Militar de Aviación en Cali, la Escuela de Radiotelegrafía y Mecánicos de Aviación en Madrid, Cundinamarca. Teníamos el Comando Aéreo de Combate número 1, Puerto Salgar, Cundinamarca. Teníamos la base aérea de Tres Esquinas, la base aérea de Buenaventura, la base aérea de Cartagena, que estas 2 últimas ya no existen, fueron desactivadas a finales de los 30 y mediados de los 40. Pasamos de tener escasamente 12 pilotos y mecánicos de aviación a tener más de una treintena. Y en poder aéreo pasamos de tener 10 aviones de instrucción a tener casi 70 aeronaves de todos los tipos. Nuestras capacidades pasaron de tener aviación de instrucción a tener aviación de combate, aviación de reconocimiento, aviación de transporte aéreo militar. El primer transporte, la primera evacuación aeromédica que se realizó en Colombia se realizó en el marco del conflicto colombo-peruano, cuando evacuábamos al soldado Cándido de Leguizamón. Lo realizamos en 1933 con una acción heroica, y por eso es que damos las 22 presiones de pecho en homenaje a ese soldado que ofreció su humanidad para garantizar que las tropas de nuestro ejército colombiano se tomaran la fortificación peruana de Guapí. Y ese primer ejercicio de fuego, la primera operación conjunta de las fuerzas militares, en la cual ejército, armada y fuerza aérea trabajaron conjuntamente para recuperar territorios en el sur del país. Con esa ampliación de las capacidades de la aviación militar, era necesario que nuestra institución dejara de depender del suministro de personal proveniente del ejército y adquirir la capacidad de formar a su propio personal e incorporarlo. Y comenzamos a apropiarnos de los cargos directivos y administrativos que antes estaban bajo la dirección del ejército y quedaron bajo manos de aviadores, tanto de la dirección de la escuela de la aviación militar, de una aviación militar que comenzó en 1919 como quinta arma del ejército. Un año después éramos sección de aviación militar, y cuando arrancó el conflicto colombo-peruano se integraron todos los recursos aéreos y toda la infraestructura aérea nacional en la Dirección General de Aviación en Colombia. Es decir, que la Fuerza Aérea Colombiana tenía el control de la aviación militar y civil en Colombia. Y en la ampliación de las bases aéreas también hubo necesidad de ampliar el espectro. Era muy distinto que se enviaran oficiales y soldados para garantizar la seguridad de la infraestructura de la base aérea de Flandes y luego Madrid, a tener que garantizar la seguridad de todas las bases aéreas que comenzaron en operación al término del conflicto colombo-peruano.
Pero el conflicto colombo-peruano también mostró que aparecían a nivel mundial unas capacidades que eran necesarias y fundamentales en los conflictos futuros, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Así como un mecánico, Balbino Cardeñosa, realizó el primer salto de paracaídas en la Fuerza Aérea Colombiana en 1933, iniciando la especialidad del paracaidismo en nuestra Fuerza Aérea, que entre 1933 y 1952 tuvo un crecimiento fundamental. 17 cursos de paracaidistas fueron formados en ese periodo. 600 paracaidistas formó la aviación militar entre 1933 y 1952. Antes de la suspensión de las actividades en ese año, por inconvenientes económicos y por una serie de infortunados accidentes que sucedieron entonces, y las tropas paracaidistas pasaron a ser parte del ejército colombiano, pero formamos 600 paracaidistas, 17 cursos. Y en esa apropiación de espacios de los cargos administrativos, también hubo delimitación de espacios. Y la delimitación de espacios no pasó únicamente por las aulas donde pasaban nuestros alumnos a realizar instrucción. También pasó por la delimitación de los espacios que hoy en día son típicos de una unidad aérea, de donde queda un grupo técnico, de donde queda un grupo de seguridad, de donde queda un grupo mayor. Esa configuración esencial de nuestras bases aéreas, que para todos los que hacemos parte de la fuerza, que hacemos parte de las fuerzas militares y que alguna vez hemos transitado por una unidad militar, pues es fácil de reconocer. Esto comienza a configurarse en ese periodo, pero también comienzan a aparecer las primeras reglamentaciones, los primeros manuales de doctrina que nos permiten a nosotros enseñar lo aprendido. Que aquellos infortunados accidentes aéreos, que aquellos infortunados accidentes en tierra que se presentaron, no quedaran en el limbo, sino que quedaran condensados en publicaciones que le permitieran a las siguientes generaciones no repetir los errores del pasado, sino aprender de ellos y mejorar los procedimientos. Y en esa delimitación de espacios, y que adquirimos autonomía administrativa y operativa, nuestra fuerza comienza a abandonar los procedimientos que por naturaleza adoptamos en 1920 del ejército. Es que era muy normal. ¿De dónde más vamos a aprender si nuestro ejército, que lleva más de 100 años de historia? Pero una doctrina que respondía a las necesidades del ejército, más no a la nuestra. Por ejemplo, en el tema de instrucción aérea, dos de las materias que por regla debían darse eran balística y topografía, pero que no respondían a los propósitos de la aviación. Y en la reformulación del pénsul académico de la escuela comenzaron a alinearse los programas académicos con las necesidades institucionales de operación aérea, fundamentalmente porque el conflicto colombo-peruano nos enseñó que trabajar articulado y conjuntamente con nuestro ejército y nuestra armada demandaba hacer uso del poder aéreo de una manera distinta. Cuando tropas del ejército peruano invadieron el trapecio amazónico por diferencias limítrofes el 1 de septiembre de 1932, fue a través de la Fuerza Aérea que se pudo llegar más lejos, más rápido y más alto. Transportamos a nuestras primeras tropas del ejército para realizar reconocimiento en el sur del país y tomar y controlar los puestos avanzados que había construido el coronel Luis Felipe Acevedo Ruiz con total acierto en la década de los 20, a raíz del incidente de la Pedrera. Y nuestra armada alistó rápidamente sus cañoneros, sus buques, para realizar el tránsito desde Cartagena, pasando por toda la costa caribe colombiana, realizando el tránsito por la costa venezolana e ingresando por la delta del Amazonas para llegar al teatro de operaciones en la zona del Punto Mario. Y ese peligro les tomó 2 meses larguitos de navegación con nuestros buques, pero la fuerza puede llegar más rápido.
Y la construcción de una visión estratégica de la Fuerza Aérea se comenzó a cimentar en el conflicto colombo-peruano. Y así como el conflicto colombo-peruano vio crecer la infraestructura aérea, vio también la construcción de la propia identidad, de la identidad de nuestra especialidad de seguridad y defensa de la fuerza. 1927 es para nosotros un año clave en la historia de nuestra especialidad. En 1921 se asignan las primeras tropas para la seguridad que hacían parte de la jurisdicción de Ibagué. Pero en 1927 las primeras tropas de aviación militar localizadas en Bogotá se asignaron para la seguridad de la base aérea de Madrid. ¿Y por qué tomamos como punto de partida el inicio de nuestra especialidad de seguridad y defensa en ese año? Porque más que estar localizadas en Bogotá, fue porque nuestra fuerza fue autónoma en la selección de su personal, de quienes iban a garantizar la seguridad de nuestras unidades aéreas. Pero más importante aún, de la instrucción militar que dábamos a nuestros soldados. Asumimos esa responsabilidad por primera vez. Y gradualmente, así como sucedió con la aviación, nuestra especialidad ha visto crecer sus capacidades. Si algo tiene en particular la historia de la Fuerza Aérea Colombiana, en todas sus especialidades, es que pasamos de estar en una relación de subordinación con relación a otros entes, porque nosotros tenemos que agradecer y reconocer que nuestra historia está construida a partir de la relación con nuestro ejército, nuestra armada y nuestra policía nacional. Es que aquella época en la cual recibimos instrucción ha dado paso a un momento en el cual nosotros, como fuerza, nos hemos convertido en referente nacional, regional y mundial en todos los ámbitos. Y aquellos que han trabajado en la especialidad de caninos saben que cuando comenzó la instrucción y la formación de los primeros suboficiales en el área, lo realizamos con el apoyo de la Policía Nacional. Y hoy en día estamos enviando a nuestro personal y a nuestros caninos a diferentes zonas del planeta para apoyar, por ejemplo, entre otras cosas, labores de asistencia humanitaria en desastres. Porque nuestros oficiales y nuestros caninos han ganado premios y reconocimientos a nivel internacional en los concursos en los cuales han participado. Porque nuestros paracaidistas no claudicaron en el esfuerzo de 1952 cuando se suspendió el entrenamiento de paracaidismo, sino que con personajes como el coronel Álvaro Díaz Meluc se realizó nuevamente el entrenamiento y la reactivación del cuerpo de paracaidistas con el equipo Águila de Luis en la década de los 80. Porque aquellas tropas de aviación que dependieron en gran medida y gran tiempo de los grupos de apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana pasaron a constituirse como Jefatura de Infantería en 1981 y la creación de los primeros grupos de infantería, aunque previo a ello, en la década de los 30, se habían organizado las tropas de aviación en escuadrillas, en escuadrones que hoy en día son familiares esos términos para todos los que son de la especialidad de seguridad y defensa y aquellos que tampoco hacemos parte de ese grupo. Porque en el año 2000 se nos dio el nivel de jefatura de seguridad y de defensa de la fuerza para denotar la misión más amplia de la especialidad en la seguridad, no solamente de la infraestructura, de las instalaciones de las aeronaves, sino también de nuestro talento humano, de nuestro personal, que es lo más esencial y lo fundamental que tiene cualquier institución. Porque en esa ampliación de las capacidades, en la década de los 30 que comenzamos la instrucción militar de las tropas de aviación, comenzó en 1927, pero en 1930 comenzamos a reglamentar todos los manuales. Pasamos en 1960 a la constitución de la Policía Militar, y aquí quiero resaltar el hecho de que la ampliación de nuestras capacidades y la construcción de nuestras capacidades no responde a una especificidad de la fuerza. Nuestra institución hace parte de un entorno social,
económico y político nacional y mundial. Y cuando aparecen ciertas capacidades en la fuerza, le rehacemos de forma proactiva, pero también reactiva a ciertos escenarios que se suceden en el ámbito mundial. Y la década de los 60 es un momento en el cual aparecen, y son muy frecuentes, los secuestros de aeronaves, el tráfico ilícito de drogas con aeronaves, que nos tocó muy cercanamente a la Fuerza Aérea Colombiana. Y la Policía Militar se realiza con ese propósito, para establecer mayores controles en los accesos y salidas de las unidades aéreas y de la carga de los pasajeros que iban a bordo de nuestras aeronaves. 1968 y 1970 para la institución también son momentos claves, porque este curso número 46 de oficiales, de los cuales hicieron parte, y de los oficiales y sus autoridades de mayor antigüedad se acuerdan de ellos, mi general Jorge Luis Castro Martínez y mi general Jesús Álvarez Arenas, fueron los primeros oficiales de la Fuerza. Ese curso fue el primer curso de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, que se graduaron de la Escuela Militar de Aviación en la especialidad de Seguridad y Defensa. No quiero decir con ello que de ahí hacia atrás no hubiera oficiales con esa formación, pero eran formados en las escuelas del Ejército colombiano o enviados al exterior a capacitación en Seguridad y Defensa. Pero nuestra alma mater comienza a formar sus propios oficiales. Y en 1970 sucede lo mismo con la Escuela de Suboficiales. La Escuela de Suboficiales, que durante 10 años funcionó en la Escuela Militar de Aviación, para aquellos que no sepan. Mientras se construían las instalaciones donde actualmente funciona la Escuela de Suboficiales, se realizaba la instrucción de nuestros suboficiales del área de mantenimiento en Cali, pero cuando se abrió la actual sede en Madrid, se activó el programa de seguridad y defensa para la suboficialidad. Y comenzamos a tener una integración, una relación más cercana con los dos países, especialmente con Estados Unidos, en el tema de instrucción, tema de formación y capacitación. Cuando comenzamos a enviar a suboficiales a realizar cursos de seguridad y defensa con la IAFA. Como les había mencionado, el paracaidismo militar comienza en 1933, formamos 17 cursos, 600 paracaidistas. Terminamos ese periplo, esa primera etapa de los paracaidistas en 1952 y en 1982 se reactiva el equipo Águila de Gules. Gracias a un grupo de oficiales que realizaron un curso de salto libre aquí en Bogotá. Y en el marco del incremento del secuestro de aeronaves a nivel mundial y por instrucción del gobierno de la República, también a raíz del incidente de la toma de la embajada de República Dominicana, se crea el grupo antisecuestro de aeronaves Gasta, del cual la primera suboficial realizó curso en el año 2006, si la memoria no me falla, espero que si equivocarme en la fecha me corrijan por favor. Y asimismo, las necesidades de conflicto interno colombiano motivan a la creación en 1986 de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas AFEAU, que trabaja en conjunto con Fuerzas Especiales también del Ejército y de la Armada. 1999, el momento más álgido del conflicto colombiano, cuando comienza todo el tema del Plan Colombia y arrecian los ataques de organizaciones terroristas contra el país y contra nuestra fuerza pública, comenzamos a instruir y a formar a nuestros primeros tiradores escogidos de plataforma aérea. Y paralelamente aparecen 5 años después nuestra agrupación de comandos especiales aéreos, que en el año 2011, si no estoy mal, comienzan a trabajar conjuntamente con el Comando Conjunto de las Operaciones Especiales. La especialidad, asimismo, no solamente ha visto crecer sus capacidades, sino también su talento humano. Con la incorporación de las primeras mujeres, la primera mujer que realizó el cuerpo administrativo en el 2006, en el 2008 también realizó una mujer curso de paracaidismo, en el 2010 ingresaron las primeras oficiales también del cuerpo logístico en la especialidad de seguridad y defensa, y un año después las primeras suboficiales. En estos 100 años de historia de la Fuerza Aérea Colombiana, hemos construido los cimientos de una institución que hoy en día
pasó de tener 40 hombres a casi 14.000 hombres y mujeres, de tener solamente una capacidad que era la instrucción, a tener capacidades en todos los ámbitos, los cuales recientemente colocamos en órbita el primer satélite de la institución. Operamos hoy en día aeronaves remotamente tripuladas. Y la especialidad de seguridad y defensa, como comenzó originalmente en 1927, subordinada al envío de oficiales y soldados del Ejército Nacional, hoy en día es una especialidad que cuenta con unas capacidades mucho más amplias, mucho más distintivas, que garantizan la misionalidad de la fuerza, desde el comando de apoyo de la fuerza, pero que fundamentalmente, y quiero especialmente hacer énfasis a aquellos que nos acompañan el día de hoy, que portan el uniforme azul, que esas capacidades distintivas de la Fuerza Aérea Colombiana son hoy en día referente a nivel mundial y regional. Por ello es que quiero terminar esta charla, porque ya no tengo más tiempo, con un lema que a mí realmente me toca el corazón, así como cuando me dicen así se dan las alturas. Y es un lema que habla mucho de la misionalidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Y el lema dice: desde las nubes, victoria. Muchas gracias. Bien.